tardes, amigos. Ya estamos en la tercera emisión de Mirada Crítica, muy contentos precisamente por empezar este nuevo programa, tercer miércoles. Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios del Imparcial de Tlaxcala. Espero que le den continuidad a este programa hasta el final. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue desde sus hogares. A lo mejor ya están disfrutando los alimentos o desde sus oficinas siguen trabajando. Como cada programa, se encuentra con nosotros Marco Antonio Díaz. Gracias, muy buena tarde nuevamente por la invitación y esperemos que nos sigan escuchando en este programa interesante, Mirada Crítica. Así es, y también Juan Manuel Rojas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues vamos a empezar precisamente con el programa que el día de hoy hemos preparado con mucho gusto para la gente, para que tenga esa mirada crítica precisamente ante los temas importantes que, pues, sobre todo en estos tiempos electorales, están dejando mucho de qué hablar. Uno de ellos es precisamente los candidatos, que se había vuelto muy frecuente, de hecho, los candidatos que cambian de un partido a otro de manera frecuente, quizá porque no cumplen sus expectativas, porque no les cumplieron lo que les prometieron en ese partido y por eso con esa facilidad se cambian de un partido a otro. Ejemplos tenemos muchos. De hecho, en la actualidad, 2 candidatos al gobierno del estado precisamente han cambiado de partido de manera frecuente. Pues vamos a empezar precisamente con este tema y antes de eso vamos a ver precisamente este video que de alguna manera resume lo que significa este tema. Vamos a ver. Lorena Cuellar, gobernadora. Buen gobierno sin pretextos. Agradezco de manera muy especial al presidente de mi partido, Mario Delgado. Muchas gracias por este trabajo democrático en la vida de México. Sé que es un gran compromiso el que llevaré en mis manos, pero también ellos saben que sabremos de ir a defender con todo la cuarta transformación, de trabajar hombro a hombro con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus ideales, con sus valores que hoy nos acompañan día a día. Agradezco a Morena Nacional y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que me hayan permitido coadyuvar en el desarrollo de la nación. Pero no estoy de acuerdo en la forma de conducir el destino político electoral de ese partido en la entidad tlaxcalteca, razón por la que emprendo mi retirada. Es inadmisible la violencia política, la violencia contra las mujeres, pero más resulta inverosímil que la violencia sea propiciada por otra mujer. He decidido hacer público mi desistimiento total e inmediato con respecto al proceso de selección de candidaturas a diputados al Congreso de la Unión en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Es mi decisión no buscar la reelección como diputada federal en Morena por el Distrito 3 con cabecera en Zacatelco, Tlaxcala. Situación que ya entregué por escrito ante el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político. El diálogo con otras fuerzas políticas en el Estado que me han estado buscando para una posible postulación por sus siglas y a las cuales aprovecho este espacio para reconocer su madurez política y tomarnos en cuenta. Con fuerza y determinación y con la cara bien en alto, anuncio que voy a ser candidato a la gobernatura, a pesar de los intereses mezquinos y fácticos que han pretendido dejarnos fuera. Seguimos de pie, seguimos fuerte. Convoco a las mujeres y hombres libres, a la sociedad cansada de los políticos de siempre, que se sumen a este proyecto y juntos busquemos un mejor futuro para el Estado.
Bueno, pues como ustedes acaban de observar, precisamente vimos a los candidatos que han cambiado de partido de manera frecuente. Ya veíamos a Lorena Cuellar Cisneros, quien primero fue priista, luego estuvo en el Partido Revolucionario de la Democracia, perdón, en el PRD, y ahora pues en Morena. También veíamos a Juan Carlos Sánchez García, quien pues toda la vida se desempeñó, incluso fue diputado por parte del PAN y ahora está en el Partido Redes Sociales Progresistas. Bueno, pues vamos a dar inicio con este análisis precisamente y pues vamos a empezar con Juan Manuel Rojas. Juan Manuel, de acuerdo a lo que nosotros pudimos observar en este video, ¿qué crees que motiva precisamente a esos candidatos a cambiar de partido? Bueno, pues yo creo que el principal objetivo de que los políticos cambien de partido es sin duda la lucha del poder por el poder. Hay quien hace unos días en una entrevista que le realizamos a la virtual candidata de la Alianza Unidos por Tlaxcala decía que esta alianza se había formado por buscar el bien de Tlaxcala, por la unidad de Tlaxcala. Sin embargo, ella negaba que se hubiera formado por la lucha para lograr el poder. Sin embargo, vemos a través de la historia que pues todos los políticos que cambian de partido siempre lo hacen movidos por sus intereses, lo hacen movidos por, obviamente, lograr un cargo público importante y obviamente también por seguir conservando el poder, porque ese es el fin primordial de la política, aunque otro de los principales objetivos pues sea lograr mejores políticas públicas, un mejor bienestar común para los ciudadanos, pero sin lugar a dudas yo creo que la lucha del poder por el poder es esa, es cuando un político pues que después de muchísimos años de haber militado en un partido político, sea cual sea, pues cambia intempestivamente porque no le dieron la oportunidad, porque no se dieron los tiempos como ellos dicen, o no se dieron los acuerdos suficientes para poder conseguir una candidatura y se cambian de partido, cambian de camiseta como comúnmente se les dice, pero es sin duda por la lucha del poder por el poder. Así es, pareciera que eso es, ¿no? Cuando un candidato cambia de un partido a otro es simplemente por seguir sus propios intereses y de hecho eso quisiera que nos comentaras, Marco. Todos los partidos tienen una ideología política, evidentemente. Cuando tú ingresas a ese partido te casas o se supone tendrías que casarte o simpatizar precisamente con esa ideología política. Entonces, ¿cómo es posible que de buenas a primeras un candidato se cambia a otro? Entonces cambias radicalmente el chip que tienes y entonces ya te adhieres a esas ideologías. ¿Cómo es que sucede esto? Yo considero que en verdad los candidatos que cambian, o así que cambian de un partido a otro, obviamente no han de conocer los estatutos, no han de conocer el reglamento que rige a los partidos políticos. Es decir, cada partido político tiene un estatuto, tiene un principio. Y desafortunadamente, desde mi punto de vista, es que ni siquiera ellos lo conocen. Y por eso es que brincan de un partido a otro. Yo más diría, Juan Manuel ciertamente comenta la lucha por el poder, ¿no? Yo más bien diría que lo hacen hasta también por berrinche. Es decir, cuando en la cúpula de un poder no les permiten accesar a un cargo público, pues simple y sencillamente hacen su berrinche y entonces se van a otro partido que los acobije. Y ese partido pues les da la esperanza y les da obviamente el lugar para que puedan contender, para que haya una confrontación con el candidato del partido al que pertenece. Pero algo muy importante que debemos de saber es que la ideología, los principios que rigen a los partidos políticos, simple y sencillamente no los toman en cuenta. Es decir, solamente es un requisito que se necesita para que el instituto o la autoridad electoral les otorgue un registro, pero realmente no lo cumplen como tal, no lo llevan a la práctica, no se lo ponen en la camiseta, ni siquiera para que puedan tener pues, un respeto al partido político. Al contrario, el hecho de brincar no solo de un partido, de 3 partidos políticos, pues deja mucho que desear a los candidatos. Y más aún, yo también voy más para allá en el sentido de que si están ocupando un cargo público y no lo concluyen, pues es una falta de respeto a la ciudadanía, porque yo siempre he comentado, ¿en dónde queda el respeto cuando hacen la protesta de ley los candidatos? Entonces, si no cumplen con los estatutos de los partidos políticos, pues menos van a cumplir con la ley. Entonces yo considero, Pati, que eso debe de regularse y obligar a que los candidatos o a cualquier persona que pretenda un cargo, que conozca principalmente esos principios y que los lleve a cabo. De lo contrario, pues es lo mismo. Así es.
Lo hemos visto en cualquier tipo de personajes. En el video veíamos a Lorena, veíamos a Juan Carlos, veíamos a Héctor Ortiz, a Sánchez Anaya, a Álvarez Lima, incluso Álvarez Lima siendo gobernador del estado, bueno, pues por el PRI, ahora resulta que está militando en Morena, ¿no? Incluso ocupa un cargo importante en el gobierno federal. De hecho, vamos a ver precisamente este video de Álvarez Lima, donde pues resulta un poco incongruente lo que él dice, ¿no? Porque incluso critica al partido que precisamente de donde él provino, del PRI. Vamos a ver este video y regresamos. Como siempre, el triunfo es de Andrés Manuel, en primer lugar, de nuestro líder. El triunfo es del pueblo de México. El triunfo es también de los candidatos, sobre todo de ustedes que nos ayudaron mucho a la campaña. Y bueno, pues lo que hemos dicho, recordar el lema de Morena, de comprometernos a no robar, no mentir y no traicionar. Gracias. Así que le pedimos a los ciudadanos que en caso de que estas personas lleguen pues a ofrecerles regalos, pues tomen los regalos porque no son de los que se los ofrecen, es dinero del pueblo robado que ahora está ahí en regalos, tómenlos, pero pues avísenos que estas personas han intentado manipular su voluntad para que nosotros hagamos las denuncias pertinentes. Agarren lo que les den, pero voten por ya saben quién. También ahora con ese cargo que ocupa en el gobierno del estado, de hecho, gobierno federal, perdón, siendo el senador, ahora ya está en el canal 10 como directivo, y pues bueno, ya regresó al Senado, 11, de hecho, ¿no? Perdón, ya regresó, ya regresó al Senado. Pero bueno, en ese tiempo, pues hacía esa crítica precisamente al partido oficial, al Partido Revolucionario Institucional, y bueno, ahora pues se desvivía en halagos al presidente y al partido de Morena. Juan Manuel, precisamente esto es esta incongruencia, la crítica puede ser mayor precisamente contra ese tipo de personajes que cambian de un partido a otro y a veces con ideales totalmente opuestos, como repito, es PRI y ahora es Morena. ¿Cómo es posible que no hay seriedad y evidentemente no hay confianza? ¿Qué sucede entonces aquí? ¿Se pierde precisamente esa seriedad y esa confianza en los políticos? Pues la confianza y la seriedad obviamente se ha perdido, yo creo que desde hace muchísimos años en quien está en la política, principalmente por personajes como los que vimos en el video, donde un exgobernador que era del PRI, pues que tardó muchísimos años en el PRI, no estamos hablando de un político que estuvo 5 ni 10 años, estuvo más de 30 años en el PRI, fue gobernador por el PRI, de buenas a primeras cambia porque según él pues está con el cambio verdadero, obviamente esto era electoral y se cambia porque pues Andrés Manuel López Obrador era el mejor candidato y obviamente gana las elecciones, tan es así que él las gana con la mayoría de los votos en toda la historia, nunca ha habido una mayoría como la que votó por él. Pero aquí la incongruencia es que los políticos priistas son los que están, entre comillas, haciendo el cambio que dice Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que también López Obrador pues viene del PRI, pero tal parece que pues le abrió la puerta a todos esos viejos políticos priistas, tanto Álvarez Lima, Lorena Cuellar Cisneros, Sánchez Anaya, que también militó en el PRD y después se pasó a Morena, primero en el PRI, luego PRD y luego Morena, Manuel Bartlett, que fue del PRI, después del PT, ahora es de Morena. Y esto, pues, evidentemente demuestra una sola cosa. Un cambio verdadero, como dice Andrés Manuel López Obrador, no se puede realizar con políticos que pertenecen al viejo régimen que él tanto ha criticado. Álvarez Lima, me parece que en este video señala muy bien que pues, el triunfo del 2018 era de Morena, gracias a López Obrador, y que lo que tenían que hacer todos los candidatos que ya habían ganado de Morena pues era no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero se le olvida a Álvarez Lima que su partido, donde él militó más de 30 años, precisamente eso es lo que ha hecho, robar, mentir y traicionar al pueblo. Y tan es así que el último presidente que tuvimos antes de López Obrador, Enrique Peña Nieto, pues ahí está el claro ejemplo de la corrupción al más alto nivel por todos esos sobornos de Odebrecht, y en los cuales está inmiscuido él, y de tanta corrupción que ha habido que ni siquiera ha habido las sentencias, ni las investigaciones, ni nada. Solo está Emilio Lozoya supuestamente en un proceso porque ni siquiera se le ha visto, ni se sabe dónde se encuentra, solo se sabe que se sigue un proceso en su contra,
Pero esto demuestra que estos políticos del viejo régimen pues están en el nuevo régimen, en el cambio verdadero, pero las cosas simple y sencillamente siguen igual. Pareciera eso, ¿no? Que aun cuando se cambian de partido no garantiza nada precisamente, ¿no? Entonces, tú lo comentabas, Marco, hace un momento que pareciera más de capricho, ¿no? Que no es más bien se supone que cuando un candidato aspira a un cargo es porque quiere el bienestar ciudadano, pero pareciera entonces que solamente buscan un beneficio personal. Sí, fíjate que eso está muy claro. Y yo incluso preguntaríamos a todos los candidatos que aspiran a un cargo público y que están el caso de Morena, el caso del PRI, el caso del PAN, preguntarles si en verdad conocen los estatutos del partido político que lo postula. Es decir, tan sencillo preguntarle a un candidato qué significa la cuarta transformación, la esperanza de México, qué significan las coaliciones que han hecho los partidos políticos, porque vemos que está el PRI, que está el PRD, que está el PAN, y por otro lado otros partidos, el Verde, Morena, o sea, ¿cuál es esa confusión de partidos? Pero más de colores, es de ideología política. Tanto que hemos vivido, los que hemos estado muy de cerca en la política, pues vemos, por ejemplo, las críticas que han hecho al PRI, que han hecho al PAN, incluso en la actualidad lo vemos en los medios televisivos en la noche cómo vienen los spots, pero muy, muy críticos para cada partido político, pero sin embargo, en verdad se respetará esa ideología política, esos documentos que son primordiales para la creación de un partido político en nuestro estado, en nuestro país, pero si analizamos todo eso, Pati, yo creo que nos vamos a la cuestión de que es meramente capricho, no tan solo es conocer esos principios, más bien deberíamos también de evaluar a los candidatos, hacerles un examen de que si en verdad conocen los estatutos de su partido político, que nos los expongan, porque en la medida que lo expongan y lo conozcan, entonces sabremos que en verdad sí quieren algo importante para el partido político y principalmente para los ciudadanos que están casados con ese partido político. Yo creo que de los candidatos que están actualmente en el estado, pues creo, a mi punto de vista, lo que esté equivocado, que la única que no ha cambiado de partido político es Anabel Ábalos Zapolteca. De ahí en fuera, ya analizamos el caso de Lorena Cuellar, en el caso de este señor que le dicen el Saga, o sea, bueno, que así se llama el Saga, y obviamente pues surge ya otra mujer, Erendira Jiménez, que toda su vida ha sido también pues protectora de la comunidad gay y todo esto, y de mujeres, entonces va a estar muy interesante, pero ojalá nos digan por qué no valoran, no respetan los principios y los estatutos de los partidos políticos. Yo quisiera comentar un dato. Obviamente todo es ideológico porque los partidos políticos tienen, como bien dice, sus planteamientos ideológicos, todos estos postulados que maneja el Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Partido Verde, el Partido del Trabajo, incluso Morena. Pero no cabe duda que todo esto es movido por los intereses personales que cada líder de cada partido tiene, porque tan es así que pues, los líderes de los partidos políticos en el estado de Tlaxcala pues, son los que van a ocupar las próximas plurinominales en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, es la lucha del poder por el poder, porque ellos no ven que vamos a buscar el bienestar ciudadano, vamos a buscar que las condiciones de vida cambien, que mejoren, no. Ahora le llaman, por ejemplo, la Alianza Unidos por Tlaxcala le llaman cogobierno, para que todos participen, para que haya resultados. Pero eso no se necesita ni cogobierno, no se necesita ni que se alíen los partidos, se necesita simple y sencillamente que se pongan a trabajar. Obviamente los políticos no conocen sus estatutos. Yo me atrevo a decir que ni siquiera los han leído. Pero el punto es que ellos buscan el poder por el poder porque saben perfectamente que el poder público, el poder político en México, en los municipios, en los congresos, significa manejar recursos. Y manejar recursos en el estado de Tlaxcala, por ejemplo, pues estamos hablando de millones y millones de pesos. Ahí están los diputados del estado que pues con ese fondo que crearon de resarcimiento a las finanzas públicas municipales y después le cambiaron el nombre y después ya no supieron ni cómo se llama. El caso es que los legisladores en lugar de legislar pues se dedican a gestionar obras, se dedican a dar apoyos, pero legislar no hacen. Entonces es eso, esa lucha del poder por el poder para estar sentados en esa silla, para manejar recursos y para mandar. Porque muchas veces los diputados, presidentes municipales, gobernadores, lo único que les interesa es el reflector. ¿Cómo sale en la televisión? Hay que recordar, por ejemplo, Vicente Fox, cuando fue presidente de México, decía, cuando iba a inaugurar una obra, si no está Televisa, si no están las cámaras de Televisa, yo no inauguro.
Eso es lo que le importaba. Pero, perdón, que también, pero vamos al caso también de, por ejemplo, que no hemos comentado de Claudia Pérez, o sea, imagínate, o sea, siendo ella diputada federal por Morena, que vino a sustituir a Lorena Cuellar, y ahorita antes de que concluya su mandato, pues ya renuncia, pues es que ya no me gustó, ahora mejor me voy al PAN, o sea, qué ridiculez de hacer eso, la verdad, o sea, eso no habla de una seriedad de un político, y al contrario, yo creo que hoy los ciudadanos tienen en su mano algo muy importante, la decisión de seguir con los mismos políticos o de cambiar. No, y lo acabas de decir muy bien, es una ridiculez lo que está haciendo esta señora Claudia Pérez, diputada federal sentada en el Congreso de la Unión representando a Tlaxcala. Yo los ciudadanos que se dicen representados por ella, pues también les debería dar vergüenza a los que votaron por ella, porque ¿cómo es posible que renuncia al PAN, pasa a Morena y ahora renuncia a Morena y parece que va por el PAN otra vez? Digo, es el colmo del cinismo, y aunque sea mujer, con todo el respeto, con el debido respeto, pero es vergonzoso para la política local, para la política nacional, y como esta hay muchísimos ejemplos. Lorena Cuellar renuncia al PRI, se pasa al PRD, después forma o representa esta alianza con el PT, Movimiento Ciudadano, ganan una senaduría, después otra vez por el PRD para competir contra Morena, ahora ya no está en el PRD, ahora ya lucha a favor de Morena contra los que luchó antes. O sea, los mismos ciudadanos, los mismos militantes, yo creo que ya no saben ni qué onda, ¿no? Tú hablabas de ideología, yo creo que sí, es verdad, esto es básico para quien quiere entrar a un partido, si no les gusta, pues mejor que se queden como independientes, ¿no? Pero los militantes del PAN, del PRI, del PRD o incluso del mismo Morena, PT, yo creo que ya no saben ni quiénes son, porque hay tantos partidos a su alrededor que dicen que los representan, que se pierde esa identidad, ¿no? Porque al final ya no saben ni de quién forman parte o a quién van a apoyar, o si son del PRD o ya somos del PRI o somos del PAN, no saben. Claro. Sí, resulta absurdo y hasta ridículo, ¿no? Yo creo que cuando estás en campaña dices, ahora vamos a decir por el PRI, ya, bueno, ahora ya es el PRD, ¿no? Se supone que tendría que renunciar, ¿no? Bueno, tú, Marco, nos podrás decir mejor, pero por ejemplo, Anabel, o en el caso de Lorena Cuellar, que están al frente de una coalición, ¿no tendrían que renunciar cada una de ellas a sus partidos? Porque ya no representa, por ejemplo, Anabel ya no representa al PRI, ni Lorena representa a Morena, ya representan a un grupo, ¿no? Pero como hacen coalición y esa coalición la firman ante el Instituto Electoral, yo creo que ahí tiene que ser muy hábil los que están a sus lados de ellos para que evitar alguna cuestión. Pero sí habría que analizar, y yo creo que pues preguntarle también o hacia el árbitro de la contienda electoral, ¿qué pasa con eso? Sería interesante saber el punto de vista de la actual presidenta que nos diga, y obviamente pues cuestionarle qué pasa con la ideología, qué pasa si yo represento un partido político y ahora son 5 los que están conmigo. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la cuestión? Que sí tendría que haber alguna impugnación. Porque resulta que muchos incluso ni siquiera se afilian al partido, incluso Lorena Cuellar ni siquiera fue por Morena, ella se supone que salió emanada para la diputación, pero por parte del PES. Entonces, ni siquiera es de uno, ni siquiera es de otro, pero al final se enarboló por Morena, ¿no? Pero lleva sangre de izquierda, yo creo que dice ella. Ella dijo en una entrevista, dijo, es que llevo sangre, en mis venas corre sangre de izquierda. Pero esto, imagínate, porque toda su familia es del PRI. Sí. Imagínate a la izquierda, yo dudo en que en verdad conozcan qué significa la izquierda, la derecha. habría que interesante que tengamos aquí algún político de la izquierda, algún político de la derecha, y sería interesante saber para conocer si en verdad saben realmente lo que representan atrás de ellos. Pues sí, esto quiere decir entonces que el fin justifica los medios, porque ya lo vimos, ¿no? O sea, no importa el partido que sea, aquí el objetivo es llegar. ¿Eso quiere decir eso? Sí, aquí lo que los políticos no les importa, cómo voten por ellos, si van a aparecer de verde, de azul, de amarillo, y la prueba es que todos cuando están en campaña pues se suben a un burro, cantan, bailan, algunas horas se ponen máscaras, hacen de todo con tal de que los electores sean convencidos y voten por ellos. El fin justifica los medios. En la política así es, y ellos lo único que buscan es el poder, porque aquí no hay secretos, no hay fórmulas, porque cuando un político llega al poder, al puesto público, por ejemplo un presidente municipal, aquí no hay fórmulas, ni se necesita un gran proyecto de trabajo ni nada. El único secreto para que un político triunfe realmente cuando está en un cargo público es solamente una cosa, que se pongan a trabajar, y trabajar significa
de 7 de la mañana a 12 de la noche, y no es porque López Obrador lo haga así como él dice con sus conferencias matutinas, pero ese es el objetivo y ese debería de ser el principal punto, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, porque si tenemos políticos que una vez andan en campaña y para arriba y para abajo, pero ya están en el cargo público, y es lo típico, ¿no? Están en la oficina, de ahí no los sacas, engordando nada más en la silla burocrática que representa el cargo público y los problemas y los ciudadanos, bien, gracias. Y eso es lo que ha pasado a través de décadas en este país. Pero, y perdón, también la cuestión de que no tan solo que también anden acusando a medio mundo, eso no, es lo importante es eso, trabajar. Pero ya lo vemos que cuando asumen el cargo, lo único que les preocupa es andar acusando a medio mundo del trabajo que no hicieron. Y la verdad, perdón por tomar nuevamente el asunto de aquí de la ideología, pero vamos, el presidente López Obrador, ¿de dónde viene? Y hoy está acusando al PRI, que es lo peor, y la mafia del poder. Son los mismos de siempre. Realmente lo que necesita este país es gente comprometida con el propio país, con México, para que salgamos de todos los problemas que están pasando, porque realmente somos una vergüenza nacional. Y esto me queda claro, somos una vergüenza nacional, y la prueba está clara en el asunto ahorita de la pandemia, que ahí estamos por los suelos, comparando con otros países que ya salieron o que ya van a salir a México, puras vergüenzas. Evidentemente no hay ninguna restricción en este caso, ¿no? Tú puedes postularte, ya lo habíamos incluso en el programa pasado, siendo ciudadano hay ciertos requisitos para postularte. ¿Tú crees que podría prosperar precisamente alguna iniciativa al respecto donde se les limite que ya pases de un partido a otro? Yo creo que sí se haría, pero ¿sabes cuándo va a pasar? Nunca. ¿Por qué? Porque, como comenta Juan Manuel, hay el interés sobre el interés personal y además también el interés de grupo. Porque, por ejemplo, está en manos de los diputados el hacer reformas a la Constitución que serían muy importantes, como el tema que vamos a comentar posterior, pero realmente no lo hacen. O sea, esa decisión de trabajar por legislar y por hacer una iniciativa o varias iniciativas que requiere este país, no lo hacen por simple y sencillamente por el interés personal. Y mira, lo comenté también el programa anterior. Imagínate que una iniciativa presentada por el presidente de la República, que no se le cambió ni una coma, o sea, ni una coma, así como la mandó el señor, les dio la orden a los diputados, ni una coma le cambien. Pues ya lo aprobó el Senado y lo aprobó el Congreso, la Cámara de Diputados. O sea, qué vergüenza que en verdad ni siquiera hayan tenido la delicadeza de decir, oiga, le cambiamos porque esto lo consideramos mal. No, ni una coma. Es una vergüenza que tengamos diputados así. Entonces viene a relación que hay sumisión del poder, o sea, no existe división de poderes en este país. El Ejecutivo encima del Legislativo. Todavía falta el Judicial, que también no me queda claro que pueda recibir una llamada para las impugnaciones. O sea, realmente falta una reforma integral, pero para eso hay que cambiar a los diputados. Exactamente. Hay que cambiar todo el sistema político que tenemos en el país, porque como dices, pareciera que todos están confabulados, ¿no? Uno y otro se apoyan, ¿no? Para, pues, por sus propios intereses, lo que ya veíamos en su momento, ¿no? Que sus propios intereses, cada quien sigue sus propios intereses y no de la ciudadanía, como esperaríamos todos los ciudadanos que votamos y confiamos precisamente en las autoridades. Pues bueno, es un tema relevante, es un tema incluso polémico, que pues bueno, ¿no? La misma ciudadanía critica y dice, ¿cómo es posible que ahora es primero el PRI, ahora el PRD y luego Morena, etcétera? O sea, este famoso chapulineo que se da precisamente en los candidatos, bueno, pues ha sido muy criticable. Pues bueno, ya la ciudadanía tendrá su mejor punto de vista, su propia mirada crítica al respecto. Vamos a avanzar precisamente con otro tema que también tiene que ver con esta misma situación que estamos hablando de los candidatos al gobierno del Estado, porque, bueno, tenemos actualmente 5 candidatos totalmente ya, digamos, como virtuales candidatos para el gobierno del Estado. Está, en este caso, Lorena Cuellar, por la coalición Juntos Haremos Historia. Está Anabel Ábalos Empalteca, también por la coalición Unidos por Tlaxcala. Tenemos a Erendira Jiménez Montiel, quien recientemente se postuló por Movimiento Ciudadano. Tenemos también a Juan Carlos Sánchez, que ya decíamos, también el primero estaba buscando esa postulación en el PAN, ahora lo hace en redes sociales progresistas, y a Viviana Barbosa, quien se está postulando por este nuevo partido Fuerza por México. Pero realmente son las personas idóneas, tienen precisamente esa experiencia y esa trayectoria para gobernar el Estado. Vamos a conocer un poquito precisamente de ese currículum, de esa trayectoria de cada uno de ellos, y vamos a, pues de alguna
alguna manera desmenuzar un poquito su experiencia y su currículum al respecto. Vamos a ver precisamente este video. Bueno, pues estamos observando precisamente cómo Lorena Cuellar primero fue diputada, renunció al PRI, perdón, y ahora es senadora por Tlaxcala. Estamos viendo precisamente su trayectoria. Fue delegada del Bienestar y actualmente candidata de Morena. Tenemos ahora el currículum de Anabel Ábalos en Pualteca. También fue diputada, primera secretaria de Gobernación de Tlaxcala, eso nos lo comentaba ya en la entrevista que tuvimos con ella aquí en el programa, en otro programa. Fue candidata al Senado de México, precandidata a gobernadora de Tlaxcala, lamentablemente no prosperó su aspiración y bueno, hasta ahorita que nuevamente es candidata al gobierno del estado. Tenemos a Juan Carlos Sánchez García, él fue diputado por parte del PAN, realmente es el único perfil que se le respalda. Tenemos a Viviana Barbosa Bonola, ella es licenciada en Derecho, tiene 2 maestrías y habrá que comentarlo porque creo que es la única que tiene esos 2 cargos y pues ha tenido algunos cargos tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal. Erendira Jiménez Montiel ha sido servidora pública durante 22 años, fue diputada local por el PRD y ya ahorita está siendo postulada al cargo al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano. Y pues básicamente esos son los 5 virtuales candidatos que se disputará el gobierno del estado el próximo 6 de junio. Y pues bueno, vamos a ver si realmente el perfil que ellos pues están teniendo o esa experiencia que les ha dado su carrera política es suficiente para precisamente enfrentar y en su momento ser los titulares del gobierno del estado. Realmente, ¿qué tan importante es, Juan Manuel, esta experiencia que puedan tener los candidatos al gobierno del estado? Pues sí, es fundamental que tengan experiencia en la administración pública porque obviamente quieren ocupar un puesto en la administración pública, ya sea la gubernatura o quien vaya a aspirar a una presidencia municipal, pues es administración pública municipal. Yo de las personas que están ahí en ese cuadro donde están buscándola, pues la única que a lo mejor tendría la preparación académica, si nos vamos por ese lado, pues sería esta Viviana Barbosa Bonola, que tiene 2 maestrías incluso, una en administración pública y se ha desempeñado en el área de la administración pública estatal. En el caso de las otras mujeres, pues por ejemplo Lorena Cuellar, pues ha sido diputada, ha sido senadora, ha sido delegada de programas de bienestar, Anabel Ábalos, perdón por la confusión, pero también ha sido delegada federal fue delegada federal de Sedesol, lo que ahora sería Bienestar, ha sido presidenta municipal, ha sido diputada, o sea, una experiencia en gestión, en administración pública, pero que no hemos visto los resultados, así que nos digan efectivamente esta persona es a la que le puedes dar tu confianza para que pueda cambiar la situación del estado de Tlaxcala. Erendira Jiménez, pues solamente aparece que fue diputado por el PRD, y Juan Carlos Sánchez García, pues creo que se dedicaba a la construcción y por ahí brincó a la política, creo que ahí sí no tiene nada que hacer. En su paso por el Congreso local, pues no se le conoce ningún resultado importante. Yo creo que la lucha realmente, si se lo puede llamar así, pues está entre la candidata de Unidos por Tlaxcala y esta representante de Juntos Haremos Historia, porque tienen sí ya una trayectoria a nivel político nacional incluso, ¿no? Pero creo que no podríamos decir si realmente nos garantizan resultados, si pueden cambiar las condiciones del desarrollo de Tlaxcala, porque eso no lo vamos a saber hasta que no las veamos en acción, porque hemos visto casos de presidentes, de gobernadores, que las expectativas estaban muy altas y una vez que ocuparon el cargo se fueron a los suelos. Entonces creo que no hay garantía. Su experiencia obviamente habla por ellas, eso es el único pues ingrediente que a lo mejor les da un plus, pero yo no me atrevería pues todavía a dar mi voto o confianza por alguna de ellas. Sin duda, sí, por supuesto es importante su preparación académica, ya decíamos, lo decías con Viviana que tiene. Pero aún así ¿no? quiero acotar, aún así cuando haya preparación académica al tope, al más alto nivel de 3, 4 doctorados como hay por ahí en algunos políticos, ni siquiera eso es garantía, porque Marco Antonio Mena Rodríguez, que es el gobernador, tiene un doctorado en políticas públicas en una universidad de Estados Unidos y no ha sido capaz ni siquiera de resolver el tema de la delincuencia, de la inseguridad,
ni siquiera el tema de la trata de personas en Tenancingo. Y eso que es una persona con un alto nivel de preparación. Eso iba precisamente, no es garantía su formación académica, no es lo mismo de alguna manera lo que es la experiencia política, ¿no? Que ya lo decíamos, a lo mejor en este caso, a diferencia de Viviana, que es la que tiene mayor preparación académica, pero quizá no la experiencia política, a diferencia de Anabel o a diferencia precisamente de Lorena Cuellar, ¿no? No lo podemos decir de igual de Juan Puede Carlos. ser que Lorena y Anabel tengan muchísima experiencia en la administración, no tengan la preparación académica, pero puede ser que esta chica Viviana Barbosa no tenga la experiencia, tiene la preparación, pero puede ser que ella sí pueda dar mejores resultados. Eso no lo vamos a saber hasta que ella fuera, por ejemplo, electa, ¿no? Sin duda. Sin duda, precisamente por eso, Marco, tú en tu experiencia precisamente como abogado y con la formación y el perfil que tienes, que tiene que ver también de alguna manera con la política, ¿tú cuál entonces consideras que podría ser precisamente el perfil idóneo para un aspirante al gobierno del Estado que evidentemente pueda gobernar bien? Sí, yo he expresado en diferentes momentos que esta elección de Tlaxcala a la gobernatura es de mujeres, ¿no? Ese no queda totalmente claro. Y yo creo que el perfil idóneo para poder definir ahorita o decidir cuál es muy complicado. Yo siento que el mejor perfil para poder gobernar Tlaxcala es trabajar, no poner pretextos, no poner peros. Lo hemos comentado ya aquí en este programa, en que en verdad los títulos, la trayectoria política, porque por ejemplo en el caso de Viviana Barbosa, que ahí en lo que ahorita nos expusieron, también dado clase, estuvo al frente de la Procuraduría Federal del Trabajo, tiene una preparación académica bien, pero me refiero, ¿la conocerán los ciudadanos tlaxcaltecas? Porque también eso va a contar mucho al momento de emitir un voto, un sufragio. Pero yo creo, desde un punto de vista muy personal, que la persona que pueda gobernar Tlaxcala deba, en principio, pues tener esa cuestión del trabajo y amar a Tlaxcala, pero principalmente respetar su partido. Y yo siento, un punto de vista muy personal, es de que si hablamos de ideología, si hablamos de perfiles, si hablamos de otras cuestiones en esta mesa, creo que la que pudiera tener un perfil no tan mal cuestionado en el hecho de cambiar de varios partidos políticos sería la candidata Anabel Ábalos Empalteca. Sin embargo, creo que eso no nos garantiza una cuestión a la ciudadanía que le dé favor, pero sí, por ejemplo, habla de un respeto a unos principios de un partido político. Sin embargo, pues hay que ver en sí cómo se va a manejar la campaña política. Vamos a ver cuál van a ser las propuestas que van a realizar los candidatos, porque hasta ahorita pues no hemos visto ninguna propuesta, solamente son pues cuestiones de frases, de apoyos en las redes sociales. Realmente como campaña una propuesta no la hemos visto. Sin embargo, lo que sí puedo decir es que a diferencia de Lorena Cuellar, que no ha podido conciliar con su partido, con Dulce Silva, con Ana Lilia Rivera, sí, quien sí lo hizo fue Anabel, porque bueno, tan es así que nombra a su coronel general, a Minerva Hernández Ramos. Pero bueno, creo que es importante, yo lo he comentado, que hoy nos va a gobernar una mujer, y qué bueno, porque eso ya es lo que esperábamos, que haya igualdad de circunstancias y que hagan un mejor trabajo. Y bien lo decía Juan Carlos, tenemos un gobernador que todavía no concluye la obra del Libramiento, ya creo que la inauguraron 4 veces, y yo recuerdo alguna ocasión cuando debatió con Lorena Cuellar, que dijo, palabras menos, que iba a extinguir en Tlaxcala la pobreza. Lo quiero ver, ya le falta poco, y además pues yo creo que solamente es hablar, no, es actuar, trabajar. Hay que trabajar por Tlaxcala, trabajar por los ciudadanos, y obviamente si lo bajamos igual a los municipios, pues hay mucho que desear en eso. Entonces, un perfil idóneo no lo hay, Pati, pero sí, yo creo que lo importante es que tengan amor y que trabajen por Tlaxcala. Es el único requisito. Así es, ya vimos que la preparación precisamente no es garantía de un buen gobierno. Ejemplos muchos, ¿no? Pero entonces, como ciudadanos, ¿en qué tenemos que fijarnos precisamente, pues, ¿no? Tendríamos que fijarnos en los resultados que ha dado cada político cuando ha desempeñado un cargo público. Si X personaje, por ejemplo, Anabel Alvarado, perdón, Ábalos. Se me va siempre. Pero es que también va a ser candidata, creo que por la presidencia municipal. Sí. Anabel Ábalos en Pualteca, pues obviamente, hasta donde yo tengo entendido, pues en los puestos que ha ocupado, incluso en la presidencia municipal de Tlaxcala recientemente, ha tenido un buen desempeño, ha realizado buenas acciones. Ella incluso lo dijo, que redujo la inseguridad, la percepción de la delincuencia en esa ciudad de
del Estado. Eso es en lo que se tienen que fijar los ciudadanos. Si un político busca nuevamente un puesto de elección popular, pero saben que donde ya estuvo, dio resultados, hizo cambios que sí se reflejan en la vida de los ciudadanos, en la mejora de los servicios, en la mejora de todo lo que hay alrededor de la ciudad donde haya gobernado, pues ese es un buen prospecto para que vuelva a gobernar. Pero si tenemos un político como este señor Juan Carlos Sánchez García, que pues que me disculpe, pero con todo respeto yo no le conozco absolutamente nada bueno, porque ni siquiera a la hora de expresarse sabe proponer qué es lo que quiere hacer con Tlaxcala. Él solamente dice que quiere cambiar, que porque los tlaxcaltecas somos un pueblo de guerreros. Eso ya lo sabemos, pero nunca plantea una idea más allá de eso, ¿no? Entonces, si nos vamos por ese lado, pues él pues no tiene ningún logro. Creo que el único logro que hasta ahorita le conocemos pues es que haya colocado a su esposa como presidenta de redes sociales progresistas en Tlaxcala. Ese sí es un logro, porque pues tener a la esposa en la política y al marido, pues eso también... Y bailar con los huevos. Y bailar con los huevos, pero de ahí en fuera no le conocemos otro resultado. Y si vemos así esa lista, pues Lorena Cuellar tiene ciertos matices. Creo que lo que más pesa en contra de ella es precisamente que ha cambiado de partido tras partido tras partido, viniendo de una familia que ha estado siempre en el poder, que toda su vida ha sido priista y que ahora pues sabemos quienes no le creemos eso de que ella busque el cambio verdadero, cómo vas a hacer una transformación cuando tus cimientos están o estuvieron en otro partido. Es muy diferente de, por ejemplo, López Obrador, porque recordemos que López Obrador sí surgió del PRI, pero se desligó de ese partido desde la década de los 80s. Lorena Cuellar pues renunció en el 2010. Entonces, una transformación verdadera no le creemos muchos ciudadanos. Es cierto, ya lo decíamos, no es tiempo de propuestas, no hemos escuchado todavía algún acierto como de los aspirantes, o valga la expresión nuevamente, ninguna propuesta, quizá porque no son los tiempos todavía. Recordemos que el 4 de abril inician precisamente las campañas políticas, pero aún así hemos visto desde el año pasado que quienes aspiraban empezaron a moverse, sobre todo en las redes sociales. Ya decíamos también que esta campaña va a ser precisamente mediática a través de pues, los medios digitales, sobre todo, porque la misma pandemia no nos lo permite tener ese tipo de acercamiento, o no les permitirá más bien a los candidatos tener el acercamiento ciudadano. Sin embargo, ¿qué va a pasar entonces? Como ciudadanía, nuevamente vuelvo al punto contigo, Marco, ¿qué elementos se deben de considerar? Si ya no hay experiencia, si no hay tanta trayectoria en los candidatos, ¿cómo vamos a valorar el desempeño precisamente de los aspirantes o de los candidatos ya en su momento? Sí, yo creo que algo muy importante que debemos de analizar como ciudadanos a aquel candidato que nos pide el voto. Y número uno, yo considero y coincido con lo que dice Juan Manuel, si ya estuvo en la política, en un cargo público, ver los resultados que brindó a la ciudadanía y obviamente para quien estuvo al frente de ese, ya sea diputado, senador, presidente municipal, quien sea, o sea, decir los resultados. Creo que yo me llama la atención que en la política, en el Estado, pues son los mismos, es decir, no se cambian de un partido a otro y de un cargo a otro, pero no dejan gobernar. Por ejemplo, en el caso que comentaba de Juan Carlos García, en el que él está al frente es el candidato del Partido Nuevo y su esposa fue la dirigente estatal, esto se ve muy mal. O sea, eso no habla de ser bien visto por los ciudadanos. Sin embargo, yo creo que el principal requisito fundamental es que haya dado resultados. Sí no digo que no haya políticos en Tlaxcala que hayan dado resultados. Sí, a mí, por ejemplo, me llama la atención que hoy exgobernadores están en otro partido y que también gobernaron bien Tlaxcala. Sin embargo, realmente les ha llamado la atención más el poder y obviamente por la atención de estar en el partido que está gobernando México. Pero sin embargo, hay que ser muy analíticos acá en Tlaxcala, pensar bien, analizar al candidato que no tenga también algún antecedente malo, un antecedente penal, y yo creo que si es sincero
y que si en verdad nos convence con propuestas claras. Es que ahorita, Pati, no hay propuestas, todavía yo no escucho ninguna propuesta. Yo solamente escucho lo que decía Juan Manuel, que hay unidad en un partido político, que hay, en el otro nos dicen que es la esperanza de México, en otro nos dicen también que los tlaxcaltecas somos guerreros y que vamos a cambiar, o sea, pero realmente una propuesta hay que escucharla y valorarla para que en verdad podamos emitir un voto. Pero yo considero que hoy es el turno de las mujeres y quien más penetre en la sociedad, quien más penetre con propuestas interesantes, pues será la que tenga el voto de los ciudadanos para poder gobernar Tlaxcala y darle un giro que tanto nos hace falta. Pues ya veremos qué pasa, ¿no? Precisamente en estas campañas políticas y sobre todo el día de la jornada electoral. Tenemos actualmente una guerra de encuestas. Tan solo esta semana vuelve a salir una encuesta que ya será un tema para este programa. ¿Qué tanto debemos creer en las encuestas, ¿no? Porque bueno, ahora ya resulta que en la última encuesta, o en una de las encuestas más bien que últimamente se han publicado, pues bueno, ya hay un empate técnico, sobre todo en las candidatas punteras. Entonces sí habría que valorar y analizar de origen precisamente las casas encuestadoras, ¿no? ¿Qué tanto son confiables? Pues yo creo que no son confiables ni una, porque desde que, por ejemplo, en Estados Unidos salieron todas las encuestas antes de la elección que ganó Trump, todas daban triunfadora, no recuerdo el candidato, el otro. ¿Biden? Cuando ganó Trump. El chiste es que no iba a ganar Trump. Pero Hillary Clinton. Y las encuestas la daban ganadora a ella y gana Trump. Todas las encuestas se vinieron abajo. En México ha pasado lo mismo. Y ahora con esto que hay en redes sociales también, de que muchísimos medios de comunicación dicen que hacen encuestas, o sea, es un completo, no iba a decir una mala palabra, pero es un completo relajo. Yo creo realmente que usted no se debe de dejar guiar por encuestas y menos de estas que hay en redes sociales. Simple y sencillamente fíjese en quién es el que le está pidiendo el voto. Sí, por eso es que sí valdría la pena analizar precisamente las casas encuestadoras, los números que lo han reflejado a lo largo de 2020 y evidentemente este 2021 y pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero vimos cuando estaba Dulce Silva peleando en Morena la posibilidad de la candidatura, encuestas que la daban como ganadora, encuestas que la daban en empate, encuestas que la daban en quién sabe cómo, o sea, es un completo relajo. Sí. Es un negocio también las encuestas. Justo entonces, lo que iba a decir, ¿no? Al final mejor hay que fijarse en quién es esa persona que quiere buscar ese cargo. Realmente eso lo que hemos visto de las pugnas, las peleas entre los candidatos, creo que lo que le hace falta a Tlaxcala, y a lo mejor me voy a escuchar un poquito mal de decir, pero le hace falta que nos dejemos de tanta acusación, nos dejemos de pelear y, insisto, que se logre una unidad por el bien de Tlaxcala. Hay que buscarla, de la mejor manera, y que hoy las candidatas mujeres nos den una muestra de civilidad y que ojalá logremos un progreso a Tlaxcala, pero que en verdad se convoque a la no denostación y que se convoque al trabajo. Pero esa es una labor muy importante de unidad, de confianza, de inclusión, y eso pues yo creo que es lo que va a llamar la atención en las propuestas que vengan de los candidatos. Sobre todo en estos tiempos tan complicados, ¿no? De pandemia, o sea, nos damos cuenta que la salud sigue siendo importante. No hemos superado esta contingencia sanitaria y es importante que los candidatos se den cuenta de eso y ojalá realmente, todos lo han dicho, no vamos a exponer a la ciudadanía, pero vamos a ver si en la práctica es real, ¿no? Si realmente lo llevan a la práctica y efectivamente no exponen a la ciudadanía. Estamos ya a unas semanas de arrancar este proceso en cuanto al proselitismo se refiere, donde veremos pues con mayor ahínco a los candidatos precisamente llevar sus propuestas a la gente. Ya verán cada quien la forma en que lo hacen, porque ahora pues no se permitirá precisamente estas reuniones pues ni cerradas ni abiertas, ¿no? Por el motivo de la contingencia. Pero bueno, Juan Manuel, pues tus aportaciones finales, tus conclusiones en los dos temas que el día de hoy abarcamos en este programa. Bueno, yo creo que sí, definitivamente en el mundo, no es una cosa del estado de Tlaxcala, es en todo el mundo. Lo que más llama la atención a cualquier persona pues es tener poder, manejar dinero, manejar recursos, mandar sobre todo sobre pues un grupo de personas, y eso es prácticamente a lo que se dedican los políticos, porque si nos fijáramos en las condiciones de vida de las personas, pues yo creo que todas esas condiciones se han deteriorado a través de las décadas en nuestro país, en Estados Unidos, ahora con el nuevo presidente Trump y después con la llegada de Biden, pues cambió muchísimo también Estados Unidos. Entonces yo creo que el poder
es lo que más llama la atención a los políticos y por eso buscan los votos, por eso buscan estar en las elecciones presentes, por eso buscan un partido, por eso se cambian de partido 3, 4, 5, 6 veces y lo van a seguir haciendo mientras la ley lo permita. Y definitivamente si la pandemia, nadie, pues lo digo así en Tlaxcala, muchísima gente no cree en la pandemia todavía, porque vemos, por ejemplo, ayer en Xicoténcatl, en la comunidad, cómo se festejaba este carnaval a pesar de que hay restricciones sanitarias. Yo creo que con la proximidad del proceso electoral, los que se dedican a esto de la política y a hacer el proselitismo, pues no van a respetar eso de las restricciones, y hay quien decía que lo iban a hacer de manera virtual, que a través de redes sociales. Yo creo que no, yo creo que sí va a haber reuniones, no masivas como antes, pero sí se van a seguir reuniendo los políticos para convencer a la gente, para convencer al electorado, y eso va a ser en detrimento de la salud. Ojalá y no haya después que lamentar, porque hemos llegado a más de 200,000 muertos en nuestro país, y con el proceso electoral encima, con una época de Semana Santa que ya se aproxima también, la situación va a estar muy crítica. No hay vacunas todavía, en Tlaxcala se ha suspendido la vacunación, no sabemos cuándo se va a resolver esta situación. Entonces yo creo que en este momento los ciudadanos deben de valorar más su salud y dejar que quienes buscan el poder pues se peleen por el poder, porque al final estoy seguro que en Tlaxcala nada va a cambiar. Así es, pues muy triste por ese lado, y es cierto. Ya... No, y lo hemos visto en décadas. ¿Recuerdan ustedes cuando Marco Antonio Mena Rodríguez hizo campaña? Vino aquí a Huamantla, vino a algunos barrios. Desde esa ocasión jamás lo hemos vuelto a ver en esos barrios. Entonces, las cosas en esos barrios donde él se presentó, por ejemplo, estuvo aquí en el barrio de San Antonio, lo recuerdo porque allí lo entrevisté. Yo le pregunté en aquella ocasión sobre algunos temas de inseguridad que había en ese barrio. Dijo que iba a crear estrategias de seguridad, que las cosas iban a cambiar. Hoy, 4 años después y a unos meses de terminar, a ese barrio jamás volvió y la inseguridad siguió creciendo en ese lugar. Por eso me atrevo a decir que gane quien gane, las cosas no van a cambiar en el Estado. Pues sí, de hecho, lo que tú comentas, lo escuchábamos de Viviana en la entrevista que tuvimos recientemente con nosotros. Ella decía que si por lo menos el gobierno, el gobernador en este caso, recorriera ¿cómo dijo ella? Que en un día recorriera una comunidad, pues le daría perfectamente tiempo, porque son 299 comunidades, tenemos 365. Ya se me hizo una muy buena propuesta, o sea, creo que sí valdría la pena retomarla, ¿no? Pues ojalá. Que alguien se lo diga a Marco Antonio Mena, porque lo único que sí cambió fue él, porque aumentó de peso. Porque sí lo pueden ver en las fotografías, está más gordo, hay que decirlo así. Eso sí fue lo que cambió, pero de ahí en fuera no ha cambiado nada en Tlaxcala, más que sus carreteras, su gran obra en el estado de Tlahuicole, que ha servido para nada, porque no hay ni espectáculos. El único espectáculo fue el que dio Carlos Rivera cuando lo inauguró, pero eso sí se gastaron cientos de millones de pesos que solamente fueron a dar a los bolsillos del dueño de la constructora. ¿Quién es? Bueno, no lo sabemos, ni queremos pensar mal de él, pero eso es lo bueno que ha dejado este gobierno. Sí, pues sin duda, pero sí vale la pena retomarlo, y ojalá los candidatos en su oportunidad lo tomaran, ¿no? Y realmente visitaran una comunidad por día y crean lo que tú dices, ¿no? Es imposible, porque ni siquiera el presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso, donde hay 39 comunidades, ni siquiera él ha sido capaz de visitar las comunidades. Bueno, ni cuando estuvo en campaña las visitó algunas del centro, y eso es todo lo que hizo. Ganó gracias a que vino Marco Antonio Mena Rodríguez y otros candidatos a hacer campaña, pero él nunca ha visitado las comunidades. Pues sí, así tal cual, ¿no? Y también se pronostica una tercera ola de esta contingencia sanitaria, que sí habrá que tener cuidado lo que tú mencionas, no exponernos, porque bueno, a los candidatos lo que les importa es ganar, ¿no? Sí. Ya decíamos, el poder sobre el poder. Y si ganan se aseguran su bolsillo, y nosotros nos podemos enfermar y hasta perder a un ser querido. Claro. Pues igual, Marco, tus aportaciones finales en estos dos temas. Sí, pues yo creo que hay que tomar en cuenta mucho algo que es el profesionalismo, que es la honestidad, que es la honradez, que puedan demostrar los posibles candidatos al gobierno del Estado, y algo muy principal, las ganas de poder trabajar. Porque realmente lo que dijo ahorita Juan Manuel, pues es cierto, ¿no? O sea, no visitan, vienen y prometen y no regresan. Ese es el pronóstico del político, y que ya la gente ya no cree nada.
Por eso es que decimos, es que ¿cómo me vas a convencer con con lo que vas a entregar, con despensas, con un abrazo, con una foto, con un apapacho y con decirme que vamos a cambiar Tlaxcala? No, yo creo que hoy debemos exigirle más al político y va a ser muy difícil, porque ahora ya no va a ser la reunión que se acostumbraba anteriormente. Sin embargo, coincido en que sí se van a llevar a cabo y que aún así la autoridad se va a hacer pato para poder sancionar a quienes violen esa disposición. Pero también preguntaría, ¿existe ya en Tlaxcala un protocolo que haya emitido la autoridad electoral para las campañas políticas? Creo, desde mi punto de vista, no lo he visto, a menos que esté yo equivocado, pero debe de haber un protocolo de sanción para aquellos candidatos que violen las asambleas generales. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Realmente el asunto de ahí de Xicoténcal del carnaval, el asunto de la reunión que tuvieron también ahí mismo en Xicoténcal con un candidato que ha estado en la boca de medio mundo. Digo, realmente, ¿dónde está la autoridad local para sancionar? Entonces, concluyo, Pati, en el asunto de que la honradez, que en verdad haya esa honestidad de los candidatos, pues ojalá lo hagan para el tema de las propuestas de las candidatas mujeres, y el tema de los chapulines, pues realmente muy vergonzoso que se siga dando en Tlaxcala, pero mientras no haya un cambio a la ley, lo seguiremos viendo siempre, siempre, y más tristes cuando veamos que alguien promete amar a Morena, levanta la mano al presidente y estoy contigo hasta la muerte, y de momento pues simplemente ya no, ya voy al PAN, regreso. Qué tristeza de candidatos, hay mediocridad en eso, en la no aceptación de los valores, porque realmente los valores también están perdiendo en Tlaxcala. Y vamos a esperar, y yo soy de la idea que ojalá con el cambio de las mujeres, o que una mujer nos gobierne, podemos salir adelante, y eso esperemos por el beneficio de tlaxcaltecas, y que no prometan lo que no van a cumplir. Sin duda. Parece que la autoridad electoral el domingo pasado emitió algunas recomendaciones sanitarias con referencia al próximo inicio de campañas, pero fueron muy generales, o sea, realmente como... Las que conocemos. Ajá, o sea, el ponerte gel, sí. El ponerte no, o sea, algo, por ejemplo, en Baja California Sur, emitieron un protocolo de contingencia, habría que checarlo, no lo tengo en la mano, pero ya lo leí y está muy completo, en Baja California Sur. Pues de hecho, lo comentábamos que en el norte del país son muy estrictos precisamente con sus medidas sanitarias. En Tlaxcala lo vemos, ¿no? En Tlaxcala le ha valido a todo el mundo, ¿no? Yo creo que del 100%, el 96% le ha valido gorro la pandemia. Nunca se han cerrado los comercios, No. Nunca se han cerrado nada. La gente sigue siendo de las suyas, por eso hay muertos y muertos. Ojalá y después no se lamente la gente. Pues sí, sin duda. Pero bueno, pues prácticamente estamos llegando al final de esta tercera emisión de Mirada Crítica. Vamos a leer los comentarios que nos han llegado en vivo a este programa. A Carlos Bonilla, saludos al licenciado Marco Antonio Díaz, de parte del licenciado precisamente. Gracias. Te manda saludos, Marco. A María Eugenia Nieto Romano, buen tema, felicidades, muchas gracias. Aprovecho para comentarles, si ustedes tienen algún tema que nos quieran recomendar, o quieran escuchar, o quieran que precisamente nuestros panelistas aporten su punto de vista, pues sin duda también háganoslo llegar a través de ya sea este medio o a través de nuestro correo electrónico. Mariano Barranco, a ellos no les interesa la población, a ellos solo les interesan sus intereses. Quiero pensar que se refieren a los políticos, sí, pues ahí no. Ya lo mencionamos, ¿no? También Mariano Barranco dice, ¿quieres progreso? Nunca esperes nada de los políticos. Ok, muy buen punto. A ellos solo les mueven sus propios intereses. Así es, efectivamente, creo que ya lo comentábamos aquí. Dice, tienen muy poco audio, volumen, no sé si ya ese problema se corrigió, pero bueno. Pues nosotros llegamos al final de este programa. Los invitamos para que la próxima emisión pues también nos siga. Estaremos llevando otro tema importante que será en esta mesa, en este espacio, pues duramente criticado a través de la mirada de precisamente de nuestros panelistas. Agradecemos el favor de su atención, muchísimas gracias. Por favor, no olviden darle me gusta y compartir a este programa. Pues muchísimas gracias, Marco. Hasta luego. Igual, Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pues muchas gracias, nos saludamos pronto y que tengan muy buena tarde.